hoy día, el que es hijo Marcos, tal vez hoy día se identifique con este evangelista, ¿no? El evangelista de Marcos. Es el primer amigo que nos lleva a Jesús. Su verdadero nombre no es Marcos, sino su verdadero nombre es Juan Marcos, ¿sí? O sea, él no es Marcos solamente, su verdadero nombre es Juan Marcos, aunque muchos lo conocen como Marcos, a los tocayos, los amigos, Marcos, ¿no? Bendito sea el Señor, ¿no? Cuando más conocemos a Marcos y la estructura de su escrito, mejor conoceremos a Jesús. Cuando conocemos más la estructura, más conocemos la estructura, más conoceremos a Jesús. Porque el evangelista es como un espejo, donde podemos contemplar a la persona de Jesús. Qué hermoso. Los que al principio seleccionaron a Marcos como su mejor amigo y evangelio preferido, se darán cuenta por qué tenían razón. Incluso es muy probable que algunos que eligieron a otros también por mal. Bendito sea el Señor. Bien, hablemos pues quién era este, ¿no? El evangelista. Vamos a hablar del evangelista. Conocer la obra, o necesitamos conocer al artista. El artista nos lleva a la obra. Entonces, ¿cuál es la obra magna de Marcos? Obviamente el Evangelio según San Marcos. ¿Quién era Marcos? ¿Quién era Marcos? Eh, un punto a favor de Marcos es que él siempre estaba junto a los grandes de la iglesia primitiva. Marcos se codeaba. Ya este refrán que dice, "Si con quién andas y te diré quién eres. ¿Con quién te juntas?" Marcos se juntaba con la élite de aquella época, con Pedro, con Pablo, con Lucas, con la gente brava de aquella época, ¿no? Con la gente, los líderes de la evangelización. Ah, hermano, ¿y cómo sabe usted eso? Primero, era sobrino de Bernabé, el hombre de las relaciones internacionales de la iglesia primitiva. Hermano, ¿dónde está? Hechos, vamos a buscar Hechos 13:5. Hechos 13:5. Hechos, 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 hechos. 13, Hechos 13:5. Dice, entonces después de haber ayunado, orando, le pusieron las manos y los enviaron. Ellos fueron los enviados por el Espíritu Santo, ¿no? Ajá. Y teniendo entendido, ¿no? Dice, bajaron a Seleucia y de allí navegaron hasta Chipre. Llegados a Salina, anunciaron la palabra de Dios en la sinagoga de los judíos. Tenían también a Juan que les ayudaba. Habían atravesado a toda la isla hasta Patmos. Encontraron a un mago, un falso profeta judío llamado Bar Jesús, que vivía con el cónsul Sergio Paulo, hombre prudente. Este hizo llamar a Bernabé y a Saulo, deseoso de escuchar la palabra, pero se los ponía el mago Elimas, puesto que puesto eso quería decir su nombre, intentando separar al precónsul de la fe. Entonces Saulo tenía llamado Pablo, lleno del Espíritu Santo, mirándolo, le dijo, repleto de todo engaño y de toda maldad, hijo del diablo, enemigo de la justicia, no dejarás de torcer los rectos caminos del Señor. Bendito sea el Señor. Y dice, pues ahora mira la mano del Señor, dice, sobre ti, y te quedarás ciego y no verás el sol hasta un tiempo determinado. Al instante dice, cayeron sus ojos, ¿sí? Y las tinieblas y dando vuelta buscando quién me llevara en la mano. Entonces, al ver lo ocurrido, el precónsul creyó, impresionado por la doctrina del Señor. Pablo y sus compañeros se hicieron mar, dice, al mar Pafo y llegaron a Pergé de Panfilia, pero Juan se separó de ellos y se volvió a Jerusalén. Ahí está. Ese Juan es Juan Marcos. Ese Juan que habla la Biblia, no sé si tu versículo está Juan Marcos, pero en mi Biblia está como Juan Marcos. Juan Marcos. ¿Está conmigo ahí? ¿Sí? Amén. Gloria a Dios. Amén. ¿Encontraron? ¿Sí? Entonces, hay dos partes donde habla de Juan Marcos. En el 5, Hechos 13:5, Hechos 13:5 y Hechos 13:13. Ahí habla que los acompañó Juan Marcos y que luego Juan Marcos salió, ¿no? Y se fue a Jerusalén, volvió a Jerusalén. ¿Está conmigo ahí?
Amén. Entonces, ¿quién iba con ellos? Pablo y Bernabé, dos grandes pilares de la evangelización. Luego, compañero de Pablo, el apóstol de los gentiles hasta el final. Segundo de Timoteo 4:11. Vamos a ir a segundo de Timoteo. ¿Dónde estás que no te veo? Segundo de Timoteo 4. Dije segundo de Timoteo. ¿Dónde está? Segundo de Timoteo. Segundo de Timoteo 4:11. Dice así. El único que está conmigo es Lucas. Tomás, toma Marcos y tráelo contigo, pues me es muy útil para el ministerio. Ahí está. El único que está conmigo es Lucas y le dice, toma Marcos a Lucas y tráelo contigo. Está diciendo a Lucas que traiga a Marcos. No, él se juntaba con Pablo, con Bernabé, andaba con Elesia. Luego en Colosenses 4, en Colosenses 4:10. Colosenses 4:10. Dice así. Los saluda Aristarco, mi compañero de cautiverio, y Marcos, primo de Bernabé. Ahí está. Pablo era primo de Bernabé, según esta escritura, ¿no? ¿Te das cuenta, no? O sea, era familiar de Bernabé, Juan Marcos era familiar y estaba aún también en la cárcel con evangelizando. ¿Sí? Amén. Entonces, otro punto. Fue secretario de Pedro, del centro de la comunión de los apóstoles. Colega de Lucas, Timoteo y Tito y otros gentiles, y otros grandes pilares de la iglesia, ¿no? Bendito sea el Señor. Primero aprendió que Él es el más grande de todos, es Jesús, aunque Juan Marcos anduvo con Pablo, anduvo con Bernabé, anduvo con Pedro, anduvo con Lucas, con Timoteo, con Tito, él andaba con toda su gente, su mancha era de Juan Marcos. Él aprendió que el más grande era Jesús. Ah, otra cosa, mira, qué tremendo. Mira, él andaba con Pedro, andaba con Pablo, andaba con Bernabé, pilares de la nación, hablar con Timoteo, con Tito, con Lucas. Mira esa gente con que andaba Juan Marcos, ¿eh? Mira esa gente, pero él aprendió que Jesús era la más grande persona. Bendito sea el Señor, qué tremendo. A veces nosotros cuando andamos con personas de cierta magnitud ilustres o de cierta, podemos confundirnos. En cambio, Juan Marcos estaba acostumbrado a andar con grandes hombres de Dios y saber que el que rige todos los corazones y los destinos y adoramos es a Jesús. Bendito. Él no se polariza, él adora al Señor. Bendito sea el Señor. Dice, es contacto, el primer pelea. En contacto con las fragilidades de los pilares de la iglesia, entendió que el único más grande es Jesús. Bendito sea el Señor. Le pregunto, ¿con qué persona grande de la iglesia has estado? Bendito sea el Señor. ¿No? La pregunta sería, ¿y que con qué personaje de la iglesia tú has podido estar que sea gran obispo, tal vez conoces un sacerdote, tal vez conoces a alguien grande de la iglesia, ¿no? Aprende que aunque estés con el obispo, estés inclusive con el papa, el más grande es Jesús. Bendito sea. Amén. Ese es Juan Marcos, ese es Juan Marcos. ¿Sí? Y ahora, siempre los grandes. Segundo, hijo de María de Jerusalén. Dice, tenía una sirvienta llamada Rode. Vamos a ver Hechos 12:12. Hechos 12:12. Hechos 12:12. Hechos 12:12. A ver.
Amén. 12:12 dice así. Consciente de su situación, marchó a la casa de María, la madre de Juan, con sobrenombre Marcos, donde se hallaron muchos reunidos y en oración. Dice, llamó él a la puerta de la entrada y salió a abrirle una sirvienta llamada Rosa, quien al reconocer la voz de Pedro, de pura alegría, no abrió la puerta, sino que entró corriendo a anunciar a que Pedro estaba en la puerta. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. De esta mujer, esta ahí dice, Juan, de sobrenombre, Marco, ¿no? Juan, de sobrenombre, Marco. Ahí sabemos que el nombre completo de este evangelista era Juan Marcos. En algunas ocasiones le llamaban Juan, pero de sobrenombre llamaban Juan Marcos. Que vivía en una casa, dice, no, su madre se llamaba María. También su madre se llamaba María, dice. Consciente de su situación, marchó a la casa de María, la madre de Juan. ¿Cómo se llamaba la madre de Juan? María. De sobrenombre Marcos. No está hablando del evangelista, está hablando de Juan Marcos. Dice, donde se hallaron muchos reunidos y en oración. O sea, la familia de Marcos era una familia de oración, una casa de oración. ¿Sí? Él venía de un apostolado de poder, venía de una experiencia de Dios, porque la familia de Marcos dice que estaba en oración, ¿no? Y había muchos reunidos en la casa de Juan Marcos. Y su mamá se llamaba María, y la sirvienta se llamaba Rosa, dice. ¿No? Uno dice Rosé, en otro dice Rosa. Eso es el fondo de la traducción, ¿no? Bendito sea el Señor. Seguimos, te pone bueno, bendito sea el Señor. ¿Amén? ¿Está claro? Bien. Seguimos. ¿Cuál sería una foto? Si yo podría poner una foto, si yo tuviera un clip a el Evangelio según San Marcos, ¿cuál sería? ¿Cuál sería de los capítulos? Yo supongo que han leído en la semana un poco de Marcos para poder profundizar, ¿no? ¿Cuál sería la foto, la fotografía? ¿Cuál sería? Sería la fotografía de Bartimeo. ¿Por qué Bartimeo? El discípulo cree para ver y ver para seguir. El ciego de Betsaida, el proceso de la sanación. Entonces, tú das cuenta que hay dos cegueras, ¿no? El de Bartimeo, ¿sí? Hijo de David, ten compasión de mí, ¿no? Y el otra ceguera es de Betsaida. O sea, algo particular cuando él habla de la ceguera, le toma una particularidad. Recuerda que el Evangelio de Mateo era cobrador de impuestos antes que Jesús pague impuestos, ¿o no? Recuerdan esta parte interesante cómo Mateo, siendo cobrador de impuestos, hace que Jesús pague impuestos. No, lo nombra. No solamente Jesús, sino Pedro. Y ahí vamos a ir viendo, para la gloria de Dios, que Juan Marcos, bendito sea el Señor, habla de la ceguera. Ver para creer, para seguir. Uno se sana inmediatamente y el otro se sana con un proceso. Se va a lavar, ¿no? Una vez se va a lavar, ¿no? El ciego de Betsaida, bendito sea el Señor. Vamos a ir viendo, ¿no? ¿Cuál es la firma? Si Mateo es su encuentro personal con Cristo, cuando dice, ven y sígueme, esa es la firma, yo estuve ahí, a mí Dios me llamó. ¿Cuál sería la firma de Marcos? Vamos a ir a Marcos 14:51. Marcos 14:51. Marcos 14:51. Marcos 14. ¿No? 51. Un joven lo había acompañado, Sí, 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 léelo, mira, léelo. un joven lo había acompañado envuelto solo en una sábana y lo detuvieron, pero Sigue. él soltando la sábana huyó desnudo. Ujú. Es Claro que sí. 51. 52, hasta 52. Sí, hasta 52 es, pero él soltando la sábana huyó desnudo. Huyó, claro que sí. Huyó Huyó de desnudo. nudo.
Bendito sea el Señor. Entonces, dice acá, ahora, ¿quién le contó eso a Juan Marcos? Porque dice que estaba, dice, un joven le seguía cubierto solo en un lienzo y le detienen. Oye, pero entonces, ¿qué significa esto? ¿Que varios siguieron a Jesús? ¿Qué significa? Él era, hermano. Claro, claro que sí. Esa es la manera, muy probable, ¿no? Muy probable que ese joven que salió desnudo era él. Claro, él no va a decir yo fui, ¿no? Pero él pone como diciendo yo estuve ahí. Es una firma oculta de Juan Marcos. Cuando le vuelvo a leer, dice, un joven le seguía cubierto solo de un lienzo, ¿no? Y le detienen, pero él dejando el lienzo se escapó desnudo. Ese hablamos de Juan Marcos. Porque cuando Pedro predica y lo encarcelan, ya la casa de Juan Marcos era una casa de oración, ya su mamá se había convertido, o sea, él ya conocía al Señor. O sea, Marcos, a pesar de que no fue apóstol, pero ha conocido a Jesús, estuvo contemporáneo con Jesús en ese tiempo, predicando, anunciando la palabra de Dios. Bendito sea el Señor. ¿Sí? La firma es, yo estuve ahí, es el joven que huye desnudo del Getsemaní. ¿Sí? Si Mateo es el ángel, Marco el símbolo es el león, Lucas es el buey y Juan es el águila. ¿Sí? Si, ¿verdad? Mateo es el ángel porque es el mensajero, ¿sí? Lucas es el buey, Juan es el águila, entonces, Marcos sería el león. León, ¿por qué? Porque anduvo de carácter fuerte, decidido, ¿no? Bendito sea el Señor. Y León, ¿por qué? Porque anduvo, era prácticamente, andaba con Pedro, fue secretario prácticamente de Pedro. Y si tú lees el Evangelio de Marcos, es como si escucharas a Jesús, el Jesús de Pedro, ¿no? Vamos a ir estudiando esto poco a poco, vamos a ir estudiando esto. ¿Sí? Bien. Bien, ya hemos hablado un poco de quién era Marcos, que era de lo que hacía, del tiempo, que era familiar de Bernabé. Hemos hablado que era joven, que su mamá se llamaba María, que su nombre completo es Juan Marcos, ¿no? Que tenía una empleada de Rosa, que tenía una casa de oración, que andaba con los grandes como Bernabé, Pablo, Timoteo, Lucas, Tito, Pedro, andaba con los grandes, que evangelizó, sí, sí, evangelizar, y luego regresó a su tierra, ¿no? Bendito sea el Señor a Jerusalén para gloria de Dios. Ahora vamos a ir, ya hemos conocido un poco el evangelista. Ahora vamos a conocer el evangelio de Marcos. Vamos a conocer, a escudriñar el evangelio de Marcos. El evangelio de Marcos nos muestra tres características, tres. La primera, el más antiguo. Como le dije al principio, sí es cierto, empezamos con Marcos, Mateo, perdón, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, pero cronológicamente el más antiguo es Marcos, bendito sea el Señor, ¿no? Es el más cercano a los acontecimientos que narra, es el más fresco, en la narración más fresca, más contemporánea, dice, ¿no? El recuerdo es todavía fresco en la memoria del evangelista, bendito sea el Señor. El recuerdo está todavía fresco en la memoria del evangelista. Usa mucho el presente histórico, dando la idea que el evangelio es actual. ¿Cómo así? Vamos a poner ejemplos, ¿no? Bendito sea el Señor. Casi como si pudiéramos ver y tocar a Jesús. O sea, pone el evangelio actual para hoy. Él lo habla en tiempo presente. Muy interesante. A diferencia de Mateo, ¿no? El evangelista Marcos nos habla en un Jesús en tiempo presente, en un tiempo hoy, en un tiempo actual. Hermano, explícate, no entiendo. Ya. Vamos a ir a Marcos 11:15. 11:15. Vamos a ir 11:15. Marcos 11:15. ¿Ya? No se me, no se me pierdan, hermano, 11:15. Dice, llegando a Jerusalén y entrando en el templo, comenzó a echar fuera a los demonios. Dice, no, 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 no.
Y entrando en el templo comenzó a echar fuera a los que vendían y a los que compraban en el templo, ¿no? Volcó las mesas de los cambistas y los puestos, o sea, llegar a Jerusalén entrando en el templo, comenzó a echar, no dice echó, y no dice comenzó a echar, no sé si me hago entender. No, no habla en un pasado, habla en un presente, comenzó a hacerlo, comenzó ahora, ¿no? Comenzó a echar. Lo normal es dicho echó, y en un pasado, ¿no? Echó a los comerciantes. Sí, Él no se dice echó. presenta como si estuviera sucediendo recién, como si estuviera Ah, contando. así es, muy bien, Magdalena, claro, así lo cuenta en un tiempo presente. Es interesante en la narrativa entender cómo era Mateo y cómo era Marcos, cómo era Lucas y cómo era Juan. Mateo expresa mucho lo que oye, mientras que Mateo va a hablar de un presente, va a hablar, no le importa mucho lo que hace, más de lo que dice. Y vamos a ir estudiándolo porque seguimos. Otro punto, en el mismo 11:22, mira, 11:22, ¿dónde está? Dice, Jesús le respondió, tengan fe en Dios. Ajá. Jesús le dijo, tengan fe en Dios, no tengáis fe, sino tengan presente. Dice, yo le aseguro que el que diga a este monte, quítate ya tiempo presente. Otro punto. Mateo 12:3, Marcos 12:13, Marcos 12:13. Y dice, y envían hacia él algunos fariseos y herodianos para casarlo en alguna palabra. Vienen y le dicen, no vienen, no vinieron. Dice, vienen y le dicen, no le dijeron. Están viviendo, la narrativa es actual. Vienen y le dicen. ¿Sí? La narrativa es actual. Hermano, no me quedó claro. Ya. Marcos 13:1. Marcos 13:1. Dice, así al salir del templo, le dice uno de sus discípulos, maestro, mira qué piedras y qué construcciones. Dice, al salir del templo, le dice uno de sus discípulos, actual, maestro, le dice en este momento, no le dice, no le dijo, no le habla. Si tú lees todo el Evangelio de Marcos y te voy a dar unos textos bíblicos más, está hablando, por ejemplo, en 14:17, ¿sí? Mateo 14:17, Mateo 14:32, Mateo 14:43, Mateo 14:68. Amén. Ahora repito. Mateo 13:1, Mateo 14, perdón, Mateo no, Marcos. Marcos 13:1, Marcos 14:17, Marcos 14:32, Marcos 14:43, Marcos 14:68. ¿Sí? Casi podemos ver y tocar a Jesús. Qué tremendo. Casi podemos ver y tocar a Jesús. Seguimos. Bendito sea el Señor. Segundo, si la primera es el más antiguo, la otra es Evangelio que Pedro predica. Es el más grande amigo de Jesús. Carácter rudo, pescador, es reflejo, ¿no? De un largo y ancho descrito. ¿Por qué? Porque Pedro anduvo mucho con Marcos y uno se le pega. Cuando tú andas con una persona, se te pega el modismo, ¿no? ¿Sí o no? A veces cuando andamos con hermanos venezolanos, ¿cómo estamos hablando como venezolanos, ¿no? O argentinos, che, anda, sos, ¿no? Andamos con españoles, pues hombre, pues maldita sea, no, hostia, ¿no? Así hablan los españoles, ¿no? Se nos pega, y es verdad que te van un mes nomás de España, una semana, perdón, y ya vienen hablando, pues hombre, pues maldita sea, ¿no? Ya vienen hablando, una semana nomás se fueron y ya son españoles ahora. ¿No? O otros, ahora los mexicanos, órale, güey, ¿no? Vamos, mano, no me digas, comienzan a hablar. Se le pega, ¿no? A los de, ¿cómo se llama? A los de Catacaos, ¿no? De Catacaos, yo soy de Catacaos, mi churre, ¿no? Me dicen así también, ¿no? Gloria a Dios. De cada uno tiene su forma y se te pega. Cuando tú vas mucho tiempo a un país, por ejemplo, ahora los hermanos venezolanos, con muchos de ellos se le ha ido el dejo o le ha bajado un montón, ¿no? Le está bajando un montón el dejo. ¿Por qué? Porque los peruanos no hablamos como ellos hablan. Entonces se les está pegando y ya cada vez se les baja más el dejo. ¿No se han dado cuenta? ¿No se han dado cuenta o no? Los venezolanos ya no tienen tanto dejo como antes. ¿Se han dado cuenta o no?
Bien, seguimos. Entonces, así es. Entonces, así se le pega también si anduvo con Pedro y estuvo con Pedro, bendito sea el Señor, entonces algunas características se le van a unir. Bendito sea el Señor, se le van a afinar. ¿Cómo así, hermano? Era exagerado. ¿Cómo exagerado? Como Simón Pedro. Llevando, dice, llevaban a todos los enfermos y de toda la ciudad estaba reunida a la puerta. Dice, llevaron a todos los enfermos. Yo te pregunto, ¿uno puede llevar a todos los enfermos? No digo que no, pero siempre se queda uno que otro. Por más que Jesús vaya sanando, ¿tú crees que vayan a ir todos los enfermos? Dice, todos los enfermos iban. Después dice, y toda la ciudad estaba reunida a la puerta. O sea, la gente no cocinaba, algunos no trabajaba, algunos estaban en sus puestos. Dice, ¿no? Si tú lees acá la exageración y dice, todos, eh, dice, ¿dónde está acá? No, ya. Dice, llevaban a todos a los enfermos y todas las ciudades. ¿Dónde está eso, hermano? Marcos 1:32. Marcos 1:32. Marcos 1:32. Marcos 1:32. Dice así. Al atardecer a la puerta del sol le trajeron todos los enfermos. ¿Cuántos enfermos? Todos los enfermos. ¿Ya? Y dice, y la ciudad entera estaba golpada. Obviamente estaría muchas personas, ¿no? Podría decir casi toda la ciudad, pero él dice toda la ciudad. Un poco exagerado, era un poco exagerado. ¿Sí? Por ejemplo, Pedro le advierte, todos te buscan, le dice a Jesús. Marcos 1:36, mira, Marcos 1:36, le dice a Pedro, le dice a él. Marcos 1:36, dice. Simón Pedro y sus compañeros fueron en su búsqueda. Al encontrarlo le dijeron, todos te buscan. Mira, por más importante que sea, ¿tú crees que todos le van a buscar? No, no, muchos le buscarían, pero el que decía, todos te buscan, ¿no? Sí, exagerado. Era exagerado en sus expresiones, era exagerado. Todos te buscan. De una gran multitud, de multitud inmensas. Vamos a ir a Marcos 3:7. Marcos 3:7. Dice así. Marcos 3:7. Jesús se retiró con sus discípulos hasta el mar y le siguió una gran muchedumbre de Galilea. Él siempre con las cantidades, ¿no? A él le gustaban mucho los números. Una gran muchedumbre. Luego dice, ¿cuántos padecían dolencia se le echaban encima? Marcos 3:10. Perdón, sí, Marcos 3:10. Perdón, sí, que bien. Marcos 3:10. Dice, ¿no? Pues curó a muchos de suerte. Está. Pues curó a muchos de suerte que cuando padecían dolencia se le echaban encima para tocarlo. O sea, todos los doloridos lo tocaban. Yo creo que muchos sí. Todos no. Exagerado, ¿no? Sí. Ajá. Dice que no le quedaba tiempo ni para comer. Marcos 3:20. Marcos 3:20. Que no le quedaba tiempo ni para comer. Bendito sea el Señor. Bien, seguimos y continuamos. Entonces, primero exagerado, luego es descriptivo y detallista. Marcos es descriptivo y detallista. Por eso yo voy a ver que en el Evangelio de Mateo le importa más lo que Jesús, ¿qué le importa más? ¿Sí? Ve los detalles, ¿no? Bendito sea el Señor. A Marcos le importa más lo que Jesús hace de lo que Jesús dice. A Mateo le importa más lo que Jesús dice. ¿Y cómo sabes esto, hermano? Vamos a darnos cuenta. Él era descriptivo, detallista. Si leer el Evangelio de Marcos es como escuchar una radio, un audio, un cassette, ¿no? Un MP3, leer el Evangelio de Marcos es como ver una película, detalle tras detalle, así. Vamos, ¿y cómo, hermano? Marcos 6:39. Marcos 6:39. Marcos 6:39. Marcos 6:39 dice,
Ujú. Dice así. Entonces les mandó que se acomodaran todos por grupos sobre el hierba. ¿Por qué descriptivo? Porque la hierba de qué color es. ¿De qué color es la hierba? Y vas a encontrar en el Evangelio de Marcos verde, claro. Entonces él pone en la verde hierba. O sea, está poniéndole algo que ya es tácito, ¿no? Que ya viene consigo, ¿no? Bendito sea el Señor. Otra más, hermano, no me quedó claro. A ver, 4:32. 4:32. ¿Está conmigo? Marcos 4:32. Vamos a ver. Dice así. Pero una vez sembrada, crece y se hace mayor que todas las hortalizas y echan ramas tan grandes que las aves del cielo anidan en sombra. O sea, lo escribe, echan ramas tan grandes. O sea, el árbol no solamente era grande, sino también las ramas eran grandes. Él era descriptivo, detallista, ¿no? Dice que la piedra muy grande del sepulcro, ya la piedra que cubre un sepulcro debe ser grande. Él dice la piedra muy grande, exagerado, ¿no? Muy grande, ¿no? Descriptivo, exagerado. Marcos 16:4. Marcos 16:4. Marcos 16:4. Dice así. Y levantando los ojos, ve que la piedra estaba ya retirada, y eso era muy grande. Oye, una piedra es grande, ¿no? Cualquier piedra que tapa una puerta es una piedra grande. Dice que era una piedra muy grande, ¿no? Entra en el detalle, ¿no? Descriptivo. Dice, dice, en el Getsemaní, ¿no? Dice, habla de la tristeza y la angustia, ¿no? Amor y angustia, 14:32. 14:32. Habla, le describe, 14. Marcos 14:32. Vayan a una propiedad cuyo nombre es Getsemaní, y le dice a sus discípulos, siéntate aquí mientras yo hago oración. Ahí comienza a describir, ¿no? Dice que mientras que él hace oración, que lo vaya a ver. Y dice que la tristeza lo llenó. Dice, vamos a ver, ¿qué más sigue? Dice, tomó consigo a Pedro, Santiago, comenzó a sentir pavor y angustia. Dice, y le dice, mi alma está triste hasta el punto de morir. Quédense aquí y velen. Bendito sea el Señor. Seguimos y no paramos. Gloria a Dios. Bendito sea el Señor. Luego vamos a ir viendo que dice eh, los chanchos que hacen liberación, ¿no? Y estos demonios que están se van a los puertos, ¿no? Cantidad, exageración. Ese siempre es marco detallista. Dice se va a tal cantidad, ¿no? Bendito sea el Señor. ¿Alguna pregunta hasta ahí? ¿A la cotación? Entonces estamos viendo que Marcos, ¿qué era qué? ¿Y cómo se llama la mamá de Marcos? María, María, muy bien. ¿De qué familiar era él? ¿De qué evangelista era familiar? Bernabé. de Pero, Bernabé. ¿cómo su No, nombre completo? evangelista. Bernabé era. Juan Bernabé, de Bernabé, ¿no? Perdón, Juan Marcos, ¿no? ¿Y de cuál es su familiar? Bernabé, Bernabé, bendito sea el Señor. Bernabé. Amén. Estamos viendo la descripción de Marcos, el evangelista, bendito sea el Señor, y no que ahí, sino vamos a ver que es el más antiguo, hemos visto por qué históricamente, que habla de una forma actual, ¿no? Bendito sea el Señor. Y también presenta muchas palabras en arameo, a diferencia de Mateo, de Mateo, Lucas y Juan. En Marcos hay ciertas palabras en arameo. Y esa, ¿por qué? ¿Y por qué en arameo?
porque Marcos, su evangelio está dirigido a los gentiles, no a los fariseos ni a los judíos. El evangelio de Marcos está dirigido a los gentiles. Bendito sea el Señor. Entonces, va a poner palabras en arameo, como cuáles, hermanos. Por ejemplo, Abba. Marcos 14:36. ¿Sabe quién busca? Marcos 14:36, ¿qué dice? Marcos 14:36. Bien. ¿Qué dice? Dice, Jesús se adelantó un poco y cayó en tierra, suplicando que ay, Dios mío, no veo. Suplicando que si era posible, no tuviera que pasar por aquella hora. Decía, Abba, o sea, Padre, para ti todo es posible. Aparta de mí esta copa, pero que no Hasta ahí. se haga lo ¿Qué? que así. Hasta ahí dice Abba, ¿no? Abba. ¿Tu versión dice Abba? Abba. Esa palabra Abba es papá en arameo. Es una palabra en arameo, en arameo. Otra palabra, a ver, Marcos 5:31. ¿Quién puede buscar Marcos 5:43? 41, perdón, Marcos 5:41. ¿Quién puede buscar? Marcos 5:41. Mejor ese juego. Y otro va buscando Marcos 3:17. ¿Encontraron? Amén. ¿Encontraron? Mar- Marcos 5:41. ¿Nadie? No se peleen, por Tomándole favor. a la niña, Talita, que quiere decir, niña, te lo digo, levántate. Ya. Ahora la pregunta es, ¿por qué Marcos escribe estas palabras en arameo? Si él era, porque el Evangelio de Marcos no fue escrito en arameo. ¿Y él por qué dice lo que significa? Porque su destinatario no eran judíos. Si sus destinatarios eran judíos, él no hubiese puesto el significado al costado. Pone Abba, que significa papá. No tendría que decirlo. ¿Por qué explica? Porque su destinatario no eran los judíos, a diferencia de Mateo. Los destinatarios eran los paganos. Por eso Marcos va a hablar. Bendito sea el Señor. ¿Sí? ¿Me van a tener ahí? Amén. Seguimos. Otra palabra. Buarnejes. A ver quién busca. ¿Cómo? La palabra Boargenes. No, mi amor. A ver. Buscamos. Marcos 3:17. Otra va buscando. Otra va buscando la palabra éfeta, que está en 7:34. ¿Qué más? A ver. ¿Encontraron? Marcos 3:17. 3:17, hermanito. A ver. Dice, Pero no se recae. Santiago y su hermano Juan, hijo de Zebedeo, a quien puso el sobrenombre de Boanerges. Boanerges. Ya, muy bien. Boargenes, ahí está. Esa es la palabra en hebreo. Otra vez. ¿Quién encontró 7:34? 7:34. A ver. 14. Después, mirando al cielo, suspiró y dijo, Éfeta, que quiere decir, ábrete. ¿Sí? Entonces, ahí le está diciendo Talita Cum en uno en Bórgenes, en otro Éfeta, ábrete, ábrete. Marcos 17:34, Éfeta. ¿Sí? Otro.
Raboni 10:51. ¿Quién busca la palabra en Marcos 10:51? Ujú. Y la otra, pues ya acabando, Raboni 10:51. Eso ya lo dejamos porque hemos escuchado la palabra Raboni varias veces, ¿no? En el Evangelio de Marcos, Raboni significa maestro. Bendito sea el Señor. Y la última, Eloí, Eloí. Eso sí, vamos a buscar Marcos 15:34. Marcos 15:34. Que dice Eloí, Eloí, ¿no? Esa palabra, Eloí, Eloí, es una palabra extranjera. Bendito sea el Señor. 15:34. Y a esta hora Jesús gritó con voz potente, Eloí, Eloí, lama sabactani, que quiere decir, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? La pregunta está, ¿por qué lo dice? O sea, ¿por qué digo el significado? Es como que yo diga, o diga, please. Ah, por si acaso quiere decir por favor, ¿no? O sea, de la mayoría dice, ¿no? ¿No? O yo le diga, goodbye, o hello, y le digo a usted, hello, estoy diciendo hola, ¿tendría sentido o no? Ustedes conocen, ¿me van a entender? No tendría sentido que le diga hello significa hola, pero si yo le dijera, pues, no sé, en otro idioma, en portugués, en francés, tal vez no entiendas y tendría que decir significa esto. ¿Por qué? Porque el evangelio no estaba dirigido a los judíos, sino estaba dirigido a los gentiles. Está dirigido, entonces, por eso te vas a dar cuenta, cuando él escribe, va a ser exagerado, va a tener unos detalles, bendito sea el Señor, va a usar palabras en arameo, va a usar, ¿cuántas palabras? Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, seis palabras en arameo. Es el única evangelista que pone seis palabras en arameo. ¿Están conmigo ahí? ¿Amén? ¿Sí? Está bien, gloria a Dios. ¿Me entendieron? Ya, chévere, chévere. Seguimos, seguimos, se pone bueno. Por ejemplo, él explica las costumbres judías a sus lectores. Él va a explicar las costumbres judías a sus lectores. ¿Cómo así? M- Marcos 7, del 3 al 5. Marcos 7, estamos en Marcos 7, del 3 al 5. Ahí lo puede leer. De hecho, los fariseos y todos los judíos, aferrados a la tradición de los mayores, no comen sin haberse lavado cuidadosamente las manos. Claro, claro que sí. Ese era una cosa muy importante, ¿no? Si tú siendo extranjero veías esto, sí, sí, bueno, porque se laven las manos o no, no era riguroso para ellos hacerlo. En cambio, él tenía que explicar para que entiendan por qué los judíos tenían que ser rigurosos a la base, porque era una costumbre judía. Ellos no iban a entender, no lo iban a entender. ¿Me van a entender ahí? ¿Sí? Amén. Mateo 7, del 3 al 5. Amén. Sí, dice, es que los fariseos y todos los judíos no comen sin haberse, ahí especifica, ¿no? La manta hasta el codo, aferrándose a las tradiciones de los antiguos, ¿no? Y al volver a la plaza, si no se bañan, no comen. Y hay otras muchas cosas que observan las tradiciones. Come, dice, como la purificación de copas y jarros y bandejas. ¿Lo van a entender eso? ¿Por qué no entienden? Porque eran costumbres judías. Por eso tenía que explicarle. El autor explica, detalle, de una manera descriptiva, analítica, con seis palabras en arameo. Describe para qué, para que se pueda entender, ¿sí? Bendito sea el Señor. Amén. Bien, seguimos. ¿Qué más? Dice, eh, especifica claramente la casa de Pedro y Andrés, ¿no? Especifica y aclara, por ejemplo, que hablaron los fariseos y los herodianos, ¿no? Tu madre y tus hermanas, siempre separa, especifico y aclara. Por ejemplo, en Marcos 1:29, Marcos 1:29.
¿Cómo? Marcos 1:29. ¿Qué dice? Al salir de la sinagoga, Jesús fue a la casa de Simón y Andrés con Santiago y Juan. La suegra de Simón estaba en cama con fiebre, Ya. por lo que enseguida le hablaron de ella. Jesús se acercó y tomando de la mano la levantó. Se le quitó la fiebre y se puso a atenderlos. Claro que sí. Palabra. Claro, se describe que es la casa de Pedro y Andrés, ¿no? Que habla de fariseos, es descriptivo, ¿no? Bendito sea el Señor. Pedro sobresale de la fe, Pedro sobresale de la forma sobrenatural. Pedro siempre, para Marcos es muy importante dejar bien a Pedro, ¿no? Bendito sea el Señor. Por ejemplo, casa de Mar y barca de Pedro. Vamos a ir viendo lo que habló de la mujer, la suegra. Vamos a ver que a la casa que vivía, ¿no? Bendito sea el Señor. Pedro es el portavoz de la comunidad apostólica. Marcos 18:21. Aquí busca Marcos 8:29. Marcos 8:29. Él entonces le preguntó, ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Ahí está. Pedro le contestó, tú eres el Cristo. Claro. Mira, Marcos siempre va a resaltar a Pedro como su líder, como la cabeza, como el sucesor de Cristo. Marcos, a diferencia de Mateo, Lucas y Juan, Marcos va a resaltar la fuerza de Pedro, el realce de Pedro, va a resaltar la condición de Pedro como cabeza de la iglesia que sobresale de manera particular. Pedro es el portavoz de la iglesia, claro que sí, ¿no? El primado en Mateo es grandioso y sublime. Marcos, en cambio, no lo relata, dice, ¿no? Pero tenía una autoridad necesaria imponerla ni ostentarla. Pedro no se predica a sí mismo. El grande, dice, sin embargo, las negaciones de Pedro en Mateo, o sea, siempre en Marcos, perdón, va a haber negaciones, va a haber, pero siempre lo pone sanándolo, lo pone en una altura, Pedro, bendito sea el Señor. Amén. Bendito sea el Señor. Es más, en las negaciones de Pedro, en Marcos, están acompañadas de imprecaciones, dice maldiciones contra Jesús. Pedro recuerda su error y no la duda, dice, ¿no? En cambio, en Mateo y Lucas están suavizados, dice, ¿no? Pedro transmitió su visión a Jesús, a Marcos, y dejó una profunda huella en él. Cuando tú andas con una oveja, se te pega, hermano, se te pega y él se le pegó lo de Mateo. Por eso cuando uno lee el Evangelio de Mateo y de Marcos, es como si estuviera leyendo o escuchando a Pedro. Pedro como un personaje importante, escucha palabras en el idioma arameo. Bendito sea el Señor. ¿Por qué? Porque el Evangelio estaba dirigido a los gentiles, no a los judíos. ¿Están conmigo ahí? Amén. Bien. Sí, gloria a Dios. Es un evangelio querigmático, bendito sea el Señor, porque muestra el poder de Dios, bendito sea el Señor. A Marcos no le interesa la gramática, ni la geografía, ni la cronología, porque solo deja lo importante, Jesús como buena noticia. Todo lo demás pasa al segundo término. Sacrifica la cronología histórica con aras de una proclamación querigmática. Entonces, hermano, ¿qué estás hablando? Fácil. Tú ves cómo empieza Mateo. ¿Cómo empieza Mateo, el Evangelio de Mateo? ¿Cómo empieza? ¿Quién recuerda? ¿Cómo empieza el Evangelio de Mateo? La genealogía de Jesús. Muy bien. Con 14 generaciones primero de Abraham a David, con otras 14 de a David hasta Babilonia, ¿no? Hasta el destierro, y otras hasta la restauración de Jesús, otras 14. En total, ¿cuántas generaciones? 42 generaciones, ¿no? Bendito sea el Señor. Entonces, aquí empieza hablando, hijo de Adán, hijo de tal, ¿no?
Abraham, hijo de Isaac. Isaac tuvo dos hijos, Jacob y Esaú. Esaú tuvo y comienza a describir cada uno hasta que habló, bendito sea el Señor, eh, comienza, ¿no? Bendito sea el Señor. Entonces vemos a este Marcos constantemente en un tema que no le importa la cronología, el de frente. ¿Cómo empieza Lucas? Lucas empieza de una manera diferente, ¿no? Querido Teófilo, he escrito todo de manera ordenada. ¿Cómo empieza Juan? En el principio del verbo, Dios es el verbo y el verbo era Dios. Pero ¿cómo empieza Marcos? Vamos a ir Marcos 1:1. Vamos a ir a Marcos 1:1. Lee Marcos 1:1. ¿Cómo empieza Marcos 1:1? Esto es tremendo. Marcos 1:1. Tal vez nunca te has dado cuenta cómo empieza Marcos. Tal vez has leído muchas veces la Biblia y no has entrado en razón cómo empieza el Evangelio de Marcos. Pero hoy día vas a darte cuenta, a diferencia de Mateo, que empieza con la genealogía, Jesús hijo de, y comienza, ¿no? Hijo de Abraham, hijo de Tata. ¿Cómo empieza Marcos? Dice, en el comienzo, dice, del Evangelio de Jesús, el Cristo, el Hijo de Dios. ¿Está bien? Desde el comienzo del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios, conforme a lo que está escrito en el profeta Isaías. O sea, de frente lo reconoce como Jesús, el Hijo de Dios, de frente. Él no va a la tecnología, él no va, no, de frente, empieza con así, a la yugular, empieza a la yugular de frente. Jesucristo, Hijo de Dios, ¿no? Jesucristo, Jesús, el Cristo, Hijo de Dios, de frente, ¿no? Conforme a lo que está escrito. Así empieza, garantizando, sellando. No le importa la cronología, no le importa dónde estuvo Jesús a los 12 años, no le importa sobre su mamá o el respeto que se merece, no le importa que a Jesús si se perdió, lo hallaron en el templo, no le importa nada. Lo presenta de frente como quién, como Jesucristo el Señor. Ese es Marcos. ¿Me dejo entender? Amén. Así, así. Gloria a Dios. Bien, ¿qué más? Es querigmático el querigma, bendito sea el Señor, ¿no? A él le empieza mucho, le importa mucho cómo empieza, ¿no? Vamos a ir analizando, para la gloria de Dios, que hay unas falsas gramaticales en la concordancia de los verbos. Por ejemplo, 3:13. Vamos a ir a 3:3. Marcos 3:3. Marcos 3:3. Pues curó a muchos, de suerte que cuantos poseían, podían, perdón, pues curó a muchos, de suerte que cuando padecían dolencias y les echaba encima para tocarlos, dice, se les echaba encima para tocarlos, bendito sea el Señor. ¿No? ¿Cómo se va a echar encima? Se dice que Jesús se echaba encima para tocarlos. Vamos a tener unos pequeños errores, pero era por la emoción que tenía Marcos de escribir este evangelio y transmitir esa buena noticia en su corazón, para la gloria de Dios. Bendito sea el Señor. ¿Qué más? No respeta la geografía. Marcos 7:31. Marcos 7:31. Marcos 7:31. ¿Amén? ¿Sí? ¿Notaron? Marcos 7:31. Marcos 7:31. Dice, se marchó de la región de Tiro y vino de nuevo por Sidón, el mar de Galilea, atravesando la Decápolis. Amén. No le importa, mire, se marchó a la región de Tiro y vino de nuevo por Sidón, al mar de Galilea, atravesando la Decápolis. ¿Sabe? Jesús caminando por aquí, por allá. No le importa la geografía a Marcos. Él quiere proclamar Jesús como Señor, ¿no? Venir no va a darle mucha vuelta a la cosa. Él va a tomar el camino más corto a llegar a Jesús. Ni siquiera habla de la Virgen. Dice, porque está fascinado con Jesús y no admite ningún otro resplandor junto a él. Juan Bautista, que confirmaba
levantando sospechas sobre si era el Mesías. Muere la mitad del ministerio de Jesús para no dejar ninguna duda que Jesús es el único Mesías. Él se adhiere a hablar solamente de Jesús, de Jesús, de Jesús. No habla de otra cosa, no habla de otra cosa que no sea más de Jesús como Señor. Bendito sea el Señor. Amén. Está enamorado. ¿Cuál es el objetivo? Enamorarte de Jesús. El objetivo principal es el que se enamore. Enamorarte, queda fascinado con Jesús. ¿Podemos nosotros lograr otro que se enamore si nosotros no estamos enamorados de él? La pregunta es, si tú no estás enamorado de él, ¿puedes dejar que otros se enamoren de él? Bendito sea el Señor. Mas si tú estás enamorado de él, podrás dejar que otros se enamoren. Si yo me enamoro de Jesús, voy a poder dejar que otros también se enamoren, porque aquel que está convencido va a convencer. Marcos está enamorado de Jesús, lo presenta. Él quiere llegar a Jesús como sea. Él no le importa tanto lo que hace, lo que dice Jesús, no lo que hace. Es más, ni siquiera toca a la Virgen María. Lo hace Marcos, perdón, lo hace Mateo, lo hace Lucas, lo hace Juan. Pero el caso de Marcos no toca a la Virgen María para nada. Él se va de frente a quién? A Jesús, como el Hijo de Dios, como la buena nueva, como el Salvador. Está deseoso de presentar a Jesús como su Salvador. Amén. Seguimos y no paramos. Ahora, algo que es interesante en este Evangelio de Marcos es que hay 18 milagros. 18 milagros. Tú buscas los milagros de Jesús, hay 18 milagros. A diferencia de Mateo, de Marcos, que sí hay milagros de Lucas, Juan, pero no tantos como Marcos. Marcos, aunque tiene 16 capítulos, en el Evangelio de Marcos hay 18 milagros de Jesús. Yo te voy a dejar de tarea, ahora sí una pequeña tarea, que me busque los 18 milagros. Pero eso es para mañana. Sí, para mañana me van a buscar los 18 milagros de Jesús. ¿Ya? Amén. Tarea, buscar los 18 milagros de Jesús. Amén. Jesús, ¿y cómo lo conoce? Jesús es el taumaturgo, bendito sea el Señor. ¿Qué es el taumaturgo? El que hace los milagros. La palabra dramaturgo significa el que hace los milagros. ¿Cuántos milagros? 18. ¿Cuál es la tarea? Buscarlos. Por eso es importante. ¿Cuál es la clave para entender el Evangelio de Marcos? ¿Cuál es la clave? Marcos es un video. Para Marcos más importante es lo que hace Jesús de lo que dice. Es para verse a colores más que para escucharse. No especifica el contenido de la aplicación, no, sino da de frente. Además, dice, predica mucho más largo, bendito sea el Señor, es la prédica constante, bendito sea el Señor, en lo que Jesús como Señor y Salvador, bendito sea el Señor, alabado sea. Amén. Bien, ¿hay una pregunta hasta ahí o una acotación? ¿A quién está destinado este evangelio? Le dije, a los paganos que se habían convertido al cristianismo. Este evangelio de Marcos era para los paganos. Por eso vamos a hablar que hay 6 veces nombra en arameo palabras como Raboni, como Eloí, Eloí, como Éfeta, como Talita Kumi, ¿no? Bendito sea, etcétera. Son 6 palabras, por eso está destinado, porque él explica algo que es básico, lavarse la mano, pero lo importante que era para el judío. Para cualquier persona es algo bueno, normal, y si no te lavas la mano, pues qué pena contigo, no te haces impuro. Pero para el judío, pues tenía que explicar todo eso, ¿no? Por eso, ¿por qué? Porque está destinado a los que venían, a los cristianos que venían del paganismo, ¿no? Bendito sea el Señor. Es el primer manual del misionero que ofrece una atractiva presentación de la persona y misión de Jesús para enfrentar la fe y encontrarnos. Bendito sea el Señor. Amén. ¿Una pregunta? ¿Alguna acotación hasta ahí? ¿Alguna pregunta? Amén. ¿Alguna pregunta, hermanitas? Ricardita, ¿una pregunta?
Está bien, hermano, no. ¿Sí? Todo bien, gloria a Dios. Juanita, ¿alguna pregunta? Todo bien, hermano. Así bien. Juanita, Hermanito, sí. Eloy, ¿qué significaba? Eloí, Eloí, ¿no? ¿Qué Eloy, significaba ajá. Eloí? Eloí, Eloí, sabachthani, ¿no? Dios mío, ¿por qué me has abandonado? ¿No? Gracias. Amén. Bien, entonces hemos conocido qué cosa, a Marcos, su descripción, qué hacía Marcos, ¿no? ¿Quién era? Familia de Bernabé, que andaba con los grandes de la iglesia, con Pablo, con Lucas, con Pedro, ¿no? Bendito sea el Señor. ¿Cómo se llama su mamá? María, que tenía una empleada, se llamaba Rosa, que su casa era una casa donde se estaban los hermanos, ¿no? Oraban los hermanos, que tenía una familia que perseveraba en el camino de Dios. ¿Y su nombre completo cuál era? Juan Marcos. Escribe a los paganos buscando que se conviertan, ¿no? Por eso tiene que explicar y hablar de 6 palabras que les explica el significado, ¿no? Bendito sea el Señor. Le vamos a ir viendo, analizando todo esto para gloria de Dios. Pues el día les invito el día de mañana, hermanos, a que vayan, busquen 18 milagros. Usamos unas cuantas páginas, vayan buscando los 18 milagros de Jesús. ¿Cuántos milagros se encuentran ustedes? ¿No? En el Evangelio de Juan, perdón, de Marcos. Bendito sea el Señor. Amén.